Hoy vamos a hablar de la teoría de las colisiones. ¿Qué es una colisión? En principio, una colisión es un choque, es decir, el encuentro entre dos cuerpos donde uno de ellos está en movimiento. Para que ese encuentro o colisión sea efectivo, se tienen que dar ciertos factores. Aquí vemos una analogía en donde la efectividad de ese lanzamiento depende, por ejemplo, de la fuerza con que se hace, de la dirección o la orientación que tiene. Bueno, en química es similar. El encuentro de partículas es fundamental para que ocurran los choques, la energía con que se produce ese encuentro también y, por supuesto, la orientación que tienen en el espacio. Hay choques que pueden ser eficaces, es decir, donde la orientación fue suficiente o la energía fue suficiente de manera que se rompieron los enlaces una vez que se produjo el choque y se formaron nuevas sustancias distintas a las iniciales. Hay choques que no son eficaces porque, a pesar de haber ocurrido, sin embargo, las sustancias finales quedaron tal cual las iniciales, probablemente porque la energía no fue suficiente o la orientación no fue adecuada. La velocidad de la reacción está relacionada con la cantidad de producto que se forma en un determinado tiempo y volumen. Esa velocidad de reacción, que es en definitiva la sustancia inicial que va desapareciendo y la sustancia final que se va formando, depende de una serie de factores que inciden sobre ella. Así, por ejemplo, encontramos las características de los reactivos. Existen sustancias que son más reactivas o que tienen más tendencia a reaccionar que otras. Por ejemplo, los metales alcalinos son aquellos que se encuentran en el primer grupo de la tabla periódica. Si bien son muy blandos, tienen una alta reactividad, por ejemplo, frente al agua. A diferencia de los metales cercanos, que están en el grupo 2 de la tabla periódica, que son un poco menos reactivos, son los alcalinotérreos. La superficie de contacto es otro factor que también incide en la velocidad de reacción. ¿Por qué? En el caso de los sólidos especialmente, cuanto mayor es la superficie de contacto o la superficie expuesta, mayor va a ser la probabilidad de ocurrencia de los choques y por lo tanto esa reacción va a avanzar más fácilmente. Acá vemos una imagen en donde tenemos un sólido de estas determinadas características con determinada superficie expuesta. Si ese sólido lo dividiéramos en distintas partes, la superficie expuesta con el entorno es mayor. Entonces, al haber mayor superficie expuesta, tengo más probabilidad de que las sustancias se encuentren y que los choques ocurran. Otro de los factores que inciden son la concentración de los reactivos. Cuando yo tengo más cantidad de reactivos, tengo más probabilidad de que esos reactivos se encuentren, los choques se propaguen y por lo tanto se formen nuevas sustancias. Mientras que cuando los reactivos están muy separados o tengo baja cantidad de los mismos, hay menos probabilidad de que se encuentren y choquen entre sí. A mayor entonces concentración de reactivos, mayor será la velocidad de reacción. La temperatura y la presión son otros dos factores que intervienen en esta velocidad de reacción. La temperatura, porque está asociada con la energía cinética de las partículas o su movimiento, cuanto mayor es la temperatura, mayor tendencia al rompimiento de los enlaces y formación de nuevos productos. Y en cuanto a la presión, es uno de las variables de estado que vimos cuando el año pasado trabajamos con las leyes de los gases. Sabemos que cuanto mayor es la fuerza ejercida encima de una determinada superficie dentro de una masa gaseosa, mayor será el acercamiento entre ellas porque el volumen va disminuyendo. Si hay más acercamiento de partículas, mayor probabilidad entonces de ocurrencia de los choques y por lo tanto se favorecerá la velocidad de reacción. Esto ocurre especialmente en los gases, en menos proporción en los líquidos y prácticamente no tiene incidencia en los sólidos.
Los catalizadores también son factores que influyen en esta velocidad de reacción porque son sustancias que se agregan justamente para acelerar esa reacción o por lo menos para modificar su velocidad. Cuando a la reacción se le agrega un catalizador, la energía de activación disminuye, es decir, la barrera de energía que tienen que superar los reactivos para convertirse en productos es menor. En cambio, en una reacción en donde no hay catalizadores, la barrera a superar es bastante más alta. Hay reacciones que necesitan de la presencia de luz para ocurrir. Tal es el caso de la fotosíntesis. Se producen reacciones lumínicas a partir de la combinación de agua, dióxido de carbono para obtener oxígeno y azúcares. En fotoquímica se está estudiando hace unos años la incorporación de luz a mayor cantidad de reacciones, ya sea a nivel industrial o a nivel laboratorio, como para reducir los consumos energéticos. En cuanto a los tipos de reacciones según la energía, podemos clasificarlas en exergónicas o endergónicas, siendo las primeras las que liberan energía y las segundas las que requieren energía. Cuando esa energía es específicamente en forma de calor, hablamos de reacciones exotérmicas y endotérmicas respectivamente. En las primeras, los reactivos están posicionados por encima de los productos en cuanto a la energía, es decir, tienen mayor energía. Por lo tanto, la barrera que tienen que superar para formar esos productos es menor que en el caso de las reacciones endotérmicas. El complejo activado es un compuesto de transición que se forma entre los reactivos y los productos, tiene cierta inestabilidad, o sea que dura poco tiempo, y estas moléculas, una vez superada la energía de activación, desaparecen. Podemos observar aquí que en las reacciones exotérmicas, esta es la diferencia de energía que se libera al entorno. Mientras que en las reacciones endotérmicas, los reactivos inician con menor energía que los productos, la barrera a superar de energía de activación es mayor que en el caso de las reacciones anteriores y por lo tanto hay una diferencia de energía que necesitan incorporar desde el entorno para lograr el transcurso o el progreso de la reacción. Entonces, tenemos reacciones en las cuales se libera energía, son las reacciones exotérmicas, producen o avanzan con cierta espontaneidad, y por el contrario, reacciones que necesitan de energía, incorporarles energía para que progresen, como por ejemplo en el caso de la cocción. Entonces se dice que estas no serían espontáneas. Podemos decir, en resumen, que la velocidad de reacción dependerá del entorno en el que ocurra. Básicamente, si esa reacción necesita de luz, si necesita incorporar temperatura, si necesita agregar alguna sustancia extra, justamente como para que avance y se puedan generar los reactivos o esos reactivos puedan generar en realidad los productos deseados.